Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que hay amores que nunca mueren, amores que, aunque el tiempo pase, siguen esperando el momento de reencontrarse. Esta es la historia de Julia y Tomás, y de una promesa hecha bajo un sauce llorón. Julia y Tomás se conocieron cuando eran niños. En un pequeño parque, había un majestuoso sauce llorón, con ramas largas que parecían abrazar el suelo. Para ellos, no era solo un árbol, era su refugio, su lugar especial. Cada tarde, se escondían bajo su sombra, contándose secretos y soñando con el futuro. Una tarde, con apenas 12 años, Tomás tomó la mano de Julia y dijo con voz temblorosa: «Cuando seamos grandes, nos casaremos bajo este árbol». Julia rió, pero en su corazón, deseó que fuera verdad. El tiempo pasó, y como suele ocurrir, la vida los separó. Julia tuvo que mudarse a otra ciudad con su familia. La despedida fue dura, pero antes de irse, Tomás le hizo una promesa. «No importa cuánto pase, cuando me necesites, te esperaré bajo el sauce llorón». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Los años pasaron y Julia creció. Se enamoró de alguien más, formó su vida lejos del pueblo, pero en el fondo, nunca olvidó a Tomás. Hasta que un día, después de muchos años, el destino la obligó a regresar. Su corazón latió fuerte cuando volvió a ver el parque. Y más aún cuando vio que el sauce llorón aún seguía ahí, imponente, como esperando algo. Con el corazón acelerado, caminó hacia el árbol y encontró algo que la dejó sin aliento. Bajo su tronco, había un viejo banco de madera, con un grabado: «Aquí estaré siempre. T». Julia sintió un nudo en la garganta. Buscó a Tomás por todo el pueblo, preguntó por él, pero lo que descubrió la dejó sin palabras. Tomás se había ido, hace algunos años. Le dijeron que Tomás pasaba y se sentaba bajo el sauce todos los días, y años atrás, Tomás había enfermado, y poco antes de partir, había pedido a sus amigos que lo llevaran al sauce, y así, pasó sus últimos días, sentado bajo el sauce llorón, esperándola. Julia sintió su mundo derrumbarse. Se sentó en el banco, acariciando las letras grabadas, y por primera vez en años, lloró como aquella niña de 12 años que nunca dejó de amarlo. A veces, creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero la vida sigue su curso, y el amor, aun cuando es verdadero, no espera para siempre. Julia entendió que Tomás siempre la amó, y que su promesa bajo el sauce llorón fue real hasta el último día. Tal vez, en algún rincón de tu vida, haya alguien esperándote. No dejes que el tiempo se lleve lo que aún puedes vivir. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.